¿Y qué tal, gente? Acá estamos en otro video para este canal en el que vamos a hablar sobre la jornada de béisbol MLB el día viernes 27 de marzo del 2026, en el que, como ya han visto, pues daremos nuestros pronósticos y picks en tema de apuestas y un análisis de lo que nos esperamos en estos partidos. Y bueno, pasando a lo que es el primer partido de esta jornada, en el que es el segundo enfrentamiento entre los New York Yankees contra los Gigantes de San Francisco. El primer partido, como se había previsto, la gran aplanadora de ofensiva que son los Yankees, que metieron 7 carreras, batearon de inicio a fin. Como les había comentado, este equipo es muy explosivo y con esto te das cuenta. Batearon demasiado a Logan Webb, que es un gran pitcher. Logan Webb, que permitió 9 hits, 6 carreras. Es una estadísticas abrumadoras. O sea, no tuvo un gran inicio de apertura en esta temporada. Obviamente se va a lograr recomponer, pero superior en todos los Yankees: picheo, bullpen, pitcher abridor. No hubo nada que pudiera hacer los Gigantes, pero en este partido, a mi parecer, ya es totalmente diferente la cosa, ya que de parte de los Yankees mandan a Cam Schlitter, prospecto que debutó con los Yankees en el 2025, en el que, si la verdad, tuvo una gran temporada en los pocos juegos que jugó, que fueron 14 juegos, y que tuvo una efectividad de 2.96 con 84 strikeouts. La verdad, fueron buenas estadísticas. Cam Schlitter, como les digo, debutó en el 2025, hasta debutó en playoff y haciendo un buen trabajo. Es un gran pitcher que va a ser, la verdad, hasta puede llegar a ser un gran prospecto en esta rotación y llegar a ser más, tener un papel más fundamental. Pero, ¿qué es lo malo? Cam Schlitter no se ha enfrentado contra nadie en el lineup de San Francisco, y esto no te ayuda demasiado en el tema de estadísticas. La mayoría de veces, cuando un pitcher no se ha enfrentado contra un equipo o con una gran parte de sus equipos, pues se llega a evitar. De parte de San Francisco, mandan a Robbie Ray, que tiene una efectividad de 3.65 de efectividad, que jugó 32 juegos y con strikeouts o ponches de 186. Buenas estadísticas. Es uno de los pitchers importantes de lo que es la rotación de San Francisco. Y a diferencia de Cam Schlitter, Robbie Ray, en el line-up contra el line-up de los Yankees, los tiene dominados. Es muy poco, son escasos los jugadores que le batean. Si ustedes se meten a ver las estadísticas, el equipo de los Yankees no batean a Robbie Ray. Nomás que puede decir que Rosario y Aaron Josh, pues quién no batea a Aaron Josh, pero es una diferencia, y el partido te lo deja aún ver más difícil. Les digo, este partido es diferente al anterior. Si me tuviera que declinar por uno, pues eviten este juego, siéndoles honesto, pero me iría por San Francisco. Yo creo que el trabajo de Robbie Ray y el desempeño que va a tener va a hacer que este equipo domine. Si el partido es parejo y ya empiezan a entrar los bullpens, pues puede llegar a ganar Yankees, pero les digo, es un equipo muy explosivo los Yankees, que no le tienen miedo a ningún pitcher. Entonces es difícil este encuentro para mí. Cumplen Money Line en San Francisco, handicap más 1.5 San Francisco, y yo preveo que este juego va a ser under de 7.5. Y pasando a lo que es el siguiente encuentro, en el que es los Atléticos contra los Blue Jays. Los Blue Jays son campeones de la temporada pasada, un equipo que, en vez de desmontarlos, es un equipo que viene a más. Tiene un buen equipo de relevo, de picheo, tiene todavía un equipo ofensivo que puede llegar a hacer demasiado daño. Ojo con el daño que pueda provocar el equipo de los Blue Jays. Y de parte de los Atléticos, de a mí se acordarán, este equipo va a ser sorpresa. No en el sentido que chance llegue a unos playoffs, ¿no? Pero que nos van a dar más a lo que estamos acostumbrados, ¿saben? Va a ser una buena temporada. Es un equipo en reconstrucción que tiene talento, muy buenos jugadores. Aguas con este equipo. Este equipo pinta para bien y es un equipo que no lo puedes dar por muerto. Pero yéndonos a lo que es en este encuentro, en sus últimos 2 juegos, los Atléticos se los han ganado a los Blue Jays. En sus últimos 10 encuentros, 4 van para los Atléticos y 6 para los Blue Jays. El equipo de los Atléticos mandan a su pitcher Luis Severino, que tuvo una efectividad de 4.55 en 20 juegos y con ponches de 124. Es un pitcher que juega mucho mejor de visita. Ojo,
o sea, cuando de visita, que tuvo una efectividad de 3.2 y de local tuvo una efectividad de 6.1. Es una efectividad bastante amplia, por eso les digo que se fijen en lo que es en esta estadística. El equipo de Toronto ya conoce muy bien a lo que es a Luis Severino. Los ha enfrentado desde lo que es el año 2015, desde que Luis Severino estaba con los Yankees. Y son equipos que ya se conocen realmente, en el que tuvo 19 apariciones contra los Blue Jays y en el que tuvo una efectividad de 3.86. Es un equipo que sí le ha metido sus carreritas a lo que es a Luis Severino, pero si nos vamos a la actualidad, el equipo de Toronto contra Severino tiene un promedio regular, vamos a decirlo, de bateo. No le batean lo suficiente, vamos a ponerlo así. Y de parte del lado de Toronto van a lo que es a Kevin Gausman, un pitcher ya veterano y que es parte importante de lo que es en esta rotación para los Blue Jays, que en su temporada anterior tuvo una efectividad de 3.59 de efectividad, en el que jugó 32 juegos y que promedió 28, perdón, 189 ponches. Una estadística que me gusta, lo que vi, juega mucho mejor en lo que es en la noche a comparación de lo que es en el día. Y el encuentro de ellos se va a dar en lo que es a la noche. Es una estadística que tal vez muchos no la vean tan importante, pero créanme que en el béisbol todas las estadísticas son importantes. Kevin Gausman pichea mejor en casa y la verdad creo que el equipo de Toronto con lo que es en su ciudad se nota más la localía. Creo que la localía en el que es en Toronto con los Blue Jays pesa más, y es un dato importante esto a considerar. Y algo parecido a Luis Severino, Kevin Gausman ya conoce a los Atléticos, ya los ha enfrentado desde el 2014. Es un pitcher que tuvo 10 apariciones contra ellos, que promedió una efectividad de 3.0, pero en sus últimos dos juegos contra los Atléticos y Kevin Gausman, ya estando con los Blue Jays, tuvo juegos en el que permitió 3 carreras y 4 carreras. Y si nos vamos a la actualidad, el equipo de los Atléticos batean a Kevin Gausman, o sea, es un bateo decente, no es algo extraordinario, pero por lo menos les han permitido carreras gran parte de este line-up actual. Es un partido, gente, que realmente sí es difícil de decidir más por el lado del money line, pero realmente me la voy a jugar. Y más porque el equipo de los Atléticos, como le digo, no es un equipo que puedes dejar por muerto. Me gusta la ofensiva al bate, me gusta más el trabajo de Luis Severino, se me hace un muy buen pitcher, pero tanto hay cosas que me gustan en los Atléticos, hay cosas que me gustan en los Blue Jays. Lo que me gusta en los Blue Jays es que se me hacen más explosivos al bate. Kevin Gausman es un buen pitcher, pero contra los Atléticos, créanme que batalla, y más con las dos estadísticas que les acabo de decir no hace mucho. La localía es algo que pesa. Es un partido difícil este juego, pero nos vamos con el Money Line. Atléticos de más 145, cumplen su canica de más 1.5 y este partido va a ser de altas. Los dos equipos van a recibir demasiadas carreras. Y pasando a lo que es el siguiente encuentro de lo que es jornada, el equipo de Colorado Rockies contra Miami Marlins. Los Marlins van como locales, Colorado va como visitante. Miami manda a su mejor pitcher, Sandy Alcántara. Sandy Alcántara, pues el año anterior no fue lo que es, pues, su mejor temporada. Tuvo una efectividad de 5.36, una efectividad mal, así lo ponemos poner así. Jugó 31 juegos y tuvo 142 ponches. Como les digo, no fue su mejor temporada. Contra Colorado ya ha tenido 6 apariciones en las que ha tenido un promedio de 4.58 efectividad. Y en sus últimos dos juegos contra ellos, ha recibido 3 y 2 carreras en sus últimos dos. Pero actualmente contra el line-up de Colorado, de los que se encuentran actualmente, pues nadie le batea, sinceramente. No hay mucho que comentar. El equipo de Miami es un equipo que tiene sus jugadores interesantes, siendo honestos, pero que veremos cómo se desempeñan. No te podría dar un pronóstico si van bien o irían mal en esta temporada, pero difícil, difícil. Y pasando pues Colorado, ¿qué les diré de Colorado? Un equipo que tuvo una campaña desastrosa el año anterior, pero ya es algo que ya sabes de este equipo. No sé si me llevo a comprender, no sé lo que te sorprenda. Es un equipo malo, vamos a ponerlo así, y que no ha habido mucha mejoría.
de lo que fue el año anterior a este. Es un equipo que tiende ahí, va a parecer que se va a repetir la misma historia. Actualmente van a mandar a lo que es su pitcher Kyle Freeland, que tuvo una efectividad de 4.98 efectividad. La verdad, una efectividad bastante mala. En 31 juegos que jugó, 5 ganó, 17 perdió, perdón. Un dato malo, si lo ponemos así, 124 ponches. Kyle Freeland ha tenido 9 apariciones contra el equipo de Miami, en el que promedió una efectividad de 3.77. En su último juego permitió 6 carreras. Actualmente el line-up de Miami contra Kyle Freeland, pues sí hay promedios en la que mucho del equipo lo batea demasiado y pinta para que va a sufrir demasiado daño Kyle Freeland, quitando el hecho de que es un pitcher zurdo. Como yo siempre lo he dicho, ser zurdo te da más chance, más una pequeña ventaja, no es demasiada, pero sí, dando el pronóstico ya, es un equipo que en este partido debut sí va a sufrir demasiado daño. Actualmente la línea está en más 165 para ellos, menos 200 para Miami. En el handicap está en más 1.5 Colorado, menos 1.5 Miami y las altas de 7.5. Bueno, ya no nos el pronóstico, sin hacer el cuento largo. Moneyline Miami, el handicap, y va a ser esto altas. Esto se promedia para que Colorado sufra demasiado daño y veremos si Colorado llega a provocarle daño a Sandy Alcántara, que sí ya le ha provocado varias carreras, pero puede ser cualquier cosa. Y bueno, gente, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre Kansas City Royals contra Atlanta, Atlanta como locales y Kansas City como visitantes. El equipo de Atlanta del año anterior tuvo una temporada mala, lo vamos a poner así. Era un equipo que la mayoría los teníamos como una sorpresa fue que no llegaron a playoffs. Era un equipo por ese contendiente, ya que tienen un buen line-up. Las malas lesiones les afectaron la forma física de este equipo, pero en este equipo yo preveo que puedan llegar a ser más a lo que tenía acostumbrados en el 2025. En el 2024 ya habían llegado a lo que fueron playoffs. El equipo de Kansas City, por su parte, es un equipo que muchos de sus jugadores están en gran forma. En el WBC, muchos jugadores estuvieron en una condición, si fueron relevantes y fueron de gran utilidad en sus países, como un Bobby Witt Jr., que para mí fue, se puede decir que top 3 mejores del equipo estadounidense, un Salvador Pérez que hizo un grandioso mundial, un Michael García que tuvo una excelente campaña en del WBC y terminando siendo MVP. Como les digo, gente, aguas con este equipo de Kansas City, está en gran forma. Bueno, el equipo de Kansas City manda lo que es su pitcher Cole Reagan, que tuvo una efectividad de 4.67 en 13 juegos y tuvo 98 ponches. Es un pitcher, ponchador. Contra el equipo de Atlanta, pues se enfrentó en el 2023 contra ellos, en el que permitió 4 carreras, no hay mucho de parte de él en tema de estadísticas. Actualmente el equipo de line-up de Atlanta contra Corregan, pues son jugadores pocos los que lo batean, no ha, mucho de parte de su equipo de Atlanta, no ha jugado contra él, entonces no hay mucho que comentar. Y por su parte, el parte de Atlanta, el pitcher inicial es Chris Sale. Es un pitcher ya veterano, un pitcher, como ya lo saben, muy bueno, que tuvo una efectividad de 2.58. Aún siendo veterano, teniendo esa efectividad, es algo muy bueno. En 21 juegos que jugó, promedió 165 ponches, muy buenas estadísticas. Sale ya es un equipo que ya conoce demasiado a Kansas City, ya que tuvo una trayectoria con los White Sox en 36 apariciones. Tuvo una efectividad de 2.66 de efectividad, sí, contra Kansas City. Muy buena estadística en 36 juegos, es algo muy bueno. 189 ponches contra ¿qué preveo yo en este partido? Sí, la verdad yo preveo que va a ganar lo que es Atlanta, están jugando como locales, es algo que yo siempre he dicho, algo que te da ese plus en temas de pitchers, me gusta más el tema de Chris Sale, ya es un equipo que ya conoce a Kansas City y en el que, como les demuestro, tiene esa estadística muy buena contra este equipo. En poder ofensivos, yo creo que ahí sí estarían un poco igualados. Como les digo, Kansas City, muchos de jugadores están en un gran momento. Y el de Atlanta, pues si ves el line-up, tiene muy buenos jugadores, pero quién sabe en qué formas estén. Vámonos con Atlanta Moneyline.
y handicap, y esto va a ser over de 7.5 carreras, aunque el momio esté en más 100. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre los Angels contra los Astros. Este es el segundo juego, el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos. El primero lo ganó el equipo de Los Angeles 3-0 con buenas destacaciones de Soriano, el pitcher de ellos. Ya se los había previsto yo. Y bueno, ahora es totalmente diferente a comparación del primer partido. Siempre va a ser así en el béisbol. No todos los partidos van a ser iguales. La mayoría de veces, y no qué mayoría de veces, el 100% de veces es totalmente diferente la cosa. Por parte de los Angels, como van de visita, van a Kikuchi, que con el lineup de Houston actualmente lo batean. La mayoría tienen muy buen promedio contra él. Una estadística mala a favor de él. En su temporada regular 2025 tuvo una efectividad de 3.99, jugó 33 juegos y tuvo 174 ponches. De visita le va muy, muy mal. Miren esta comparación. En casa tiene efectividad de 2.93 y de visita tiene una efectividad de 5.4. Es abrumadora esta estadística. De 17 juegos de visita, uno ha ganado, 8 ha perdido. Esta estadística también mal a su favor. En marzo tiene la mayoría un 4.50 efectividad en lo que fue la temporada regular. Otra estadística mala. Les digo, gente, tiene malas estadísticas. Kikuchi contra los Houstons tiene un récord de 1.6 y una efectividad de 5.84 efectividad. Todo va en contra para Kikuchi, gente. La verdad, las estadísticas no lo respaldan para nada contra este equipo de Houston. Y si pasamos para el análisis de Mike Burrow, pues Mike Burrow pues no han bateado el equipo del lineup de los Angels contra él, ni uno de lo que está en su alineación. Tuvo una efectividad de 3.99 en su temporada regular, 25 juegos jugó y que tuvo 97 ponches. En casa juega mejor, tiene una efectividad de 3.74 de efectividad. No hay mucho entre los Angels y Mike Burrow. El equipo de Houston tiene muy buen line-up, no tarda mucho en despertar de ese mini sueño que tiene, y viendo el pitcher que tiene Los Ángeles, pues todo a favor para Houston. Y me gusta demasiado este juego, el Moneyline. Houston cumple en el handicap y en este juego va a haber carreras, van a llover carreras. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente encuentro entre los Tigers contra San Diego. Este es el segundo enfrentamiento. En el primer enfrentamiento los Tigers ganaron de una forma abrupta 8-2. Una muy buena ofensiva. Es un equipo muy infravalorado. Mucha gente no lo pone en las alturas, pero es un equipo muy bien conformado. Muy buena ofensiva. Y obviamente está pichando Tarik Escobar, uno de los mejores pitchers de la MLB. Bueno, hablando más sobre la actualidad, yo creo que este partido ya cambia la cosa totalmente. Como les comento, los partidos que se dan, no todos son iguales, son diferentes. Cada juego es una historia diferente. Bueno, comentándoles el por qué. Framber Valdez es el pitcher abridor por los Tigers. Viene de una contratación. Antes era jugador de Houston y ahora de Tigers. Bueno, el lineup de San Diego actualmente batea demasiado en promedio a Framber Valdez. Tiene un muy buen promedio en contra de él. Es una estética que le juega en contra. Valdez tuvo una efectividad de 3.66 de efectividad. En 31 juegos tuvo 187 ponches. Otra estadística que le juega en contra, y viendo que los Tigers juegan de visita promedió 4.70 de efectividad, y en comparación en casa que tuvo una efectividad de 2.38, pues habla demasiado. Otra estadística que le juega en contra, una que le puede llegar a servir, es que de noche pichea mejor que de día. En la noche tuvo una efectividad de 3.10 y de día 4.46. Y dirán, ¿y esta estadística qué? Bueno, en la MLB y en el béisbol, todas las estadísticas cuentan, todas las estadísticas son muy importantes, aunque no parezcan. Obviamente hay estadísticas más sobrebuscadas, pero quieras o no, funcionan. Sobrebuscadas en el tema de el viento y no sé qué más, pero todas son importantes. Yo podría decir más, pero trato de no hacer muy abrumador este video. Pero volviendo al tema, Valdés contra San Diego tiene una efectividad de 3.13. En su último juego permitió 2 carreras. Bueno, pasando con Michael King, tuvo una efectividad de
3.44 de efectividad en 15 juegos, promedió 70 ponches. En casa pichea mucho mejor que en lo que es de visita. En casa tiene una efectividad de 2.44 de efectividad y 5.33 de visita. Ojo, San Diego juega de casa, por eso le digo que hay muchas características y estadísticas que favorecen a San Diego. De día pichea mejor que de noche. La noche pichea con una efectividad de 4.14. En sus cuatro últimas apariciones contra los Tigers tiene una efectividad de 2.16, una muy buena estadística. En sus últimos tres juegos contra los Tigers, que en las que se ha enfrentado Michael King, ojo, en sus últimos tres juegos ni una sola carrera permitido contra los Tigers. Todo pinta que van a ganar San Diego, pero aquí depende de cómo se comporte el bateo, la ofensiva de San Diego, ya que pues no se miró tan al 100, se vio muy opacada por lo que fue los pitchers de los Tigers, pero como les digo, es otra historia, apenas va iniciando la temporada, todavía no podemos comentar a full, va a ser un partido de demasiadas carreras, Moneyline, San Diego, las estadísticas los favorecen más, el handicap por San Diego también de -1.5 y va a ser un juego de altas 7.5. Y bueno, pasando a lo que es el siguiente juego, entre el partido penúltimo entre los Guardianes y Seattle, los Guardianes le ganaron, los Underdogs le ganaron a Seattle en un partido que quedó 6-4 en su primer enfrentamiento. Ese es su segundo enfrentamiento en el que los Guardianes mandan a Gavin Williams, que tuvo una efectividad de 3.6 en su temporada regular 2025. En 31 juegos tuvo 173 ponches. Este es uno de sus mejores pitchers en la rotación. Williams contra Seattle, en lineup actual, no le batean casi nadie. Más bien, en sus dos últimas apariciones contra Seattle tuvo una efectividad de 2.45 en la que solo permitió tres carreras. Es algo que marca Gavin Williams. De día picha mucho mejor que de noche, 2.17 en el día y de noche 3.77. Es una estadística que no la avala demasiado. Bueno, pasando a lo que es el pitcher de Seattle, Kirby, no le batean casi nada el line-up de los Guardianes. Tuvo una efectividad de 4.21 de efectividad. Jugó 23 juegos y con 137 ponches. En casa juega mucho mejor que de visitante, 3.38 de efectividad. A comparación de 5.16 de visitante, le juega a favor esta estadística. Y en sus 5.5 apariciones contra este equipo de los Guardianes, tiene una efectividad de 5.11 de efectividad. Ha permitido 14 carreras. No le va muy bien contra los Guardianes. Y este partido me gusta demasiado los Guardianes para ganar 2-0 en contra de Seattle. Tienen muy buenos jugadores, les digo. O sea, el pitcher, digo, un pitcher novato, no, perdón. El jugador Charles de la Tier tuvo un gran partido en su primer partido de temporada regular en la MLB. Como les digo, tienen jugadores buenos. Moneyline, los Guardianes, Handicap Guardianes y me gusta el over. Y dirán, oye, se supone en la mayoría de partidos que va a ser over. Sí, la mayoría de pitchers no son de los mejores en su rotación, si los podemos poner así. En muchos partidos, si se dan cuenta, tienen estadísticas en donde batean demasiado contra los equipos. Denle un vistazo a los videos, pero me gustan demasiado estos partidos para over y van a ver en esta jornada demasiadas sorpresas. Y bueno, pasando con lo que es el último partido de la jornada, Arizona contra los Dodgers. Arizona iba ganando el partido 2-0 contra Dodgers, pero ¿qué puedes decir estos Dodgers? No los puedes dejar muertos ni una sola entrada. Desde la primera a la 90 tienes que estar pendiente. ¿Y qué pasó? Remontaron 8-2. Un equipo demasiado explosivo. No se le vio demasiado a Arizona. Sí batió, pero ¿qué puedes decir de este equipo que es demasiado bueno y que van por el campeonato? Pero hablando ahorita de lo que es la jornada, bueno, el enfrentamiento 2, perdón, entre estos dos equipos. Ryan Nelson es el pitcher de Arizona, que sí tienen por medio en el que
la mayoría del line-up del Dodgers lo batean. Tiene una efectividad de 3.39 en la temporada regular 2025. En 33 juegos tuvo 132 ponches. En 7 apariciones contra los Dodgers, fíjese muy bien, tiene una efectividad de 2.6 de efectividad. Y en sus últimos 3 juegos contra los Dodgers en la temporada regular 2025, permitió nomás 4 carreras. No le ha ido tan mal a Riem contra los Dodgers. Pasando al pitcher de los Dodgers, Sheehan no tiene todavía estadísticas contra este equipo de los Diamondbacks. Aguas con esos partidos, como les digo. Tiene una efectividad de 2.82 en 15 juegos, tuvo 84 ponches y en casa juega mucho mejor que en visita, con una efectividad de 2.85 en casa y de visita una efectividad de 4.25. Una estadística que le juega muy favor a los Dodgers. Para este partido, Moneyline, la verdad, los Dodgers es un equipo muy aplastante y se ha visto, y el handicap lo cumplen de nuevo. Y este partido va a ser de bajas, fíjense, va a ser de bajas. Me convence demasiado los pitchers de estos dos equipos. Y aunque el equipo de los Dodgers es muy explosivo, pero como he visto contra el Riem, no se desplayan tanto. Pero bueno, gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, denle demasiado apoyo a estos videos, ya que si se tarda uno en hacerlos. Muchas gracias y bye.